Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Hola, yo soy Daniela Schmidt y soy actriz y productora. Yo creo que yo desde chiquita tenía una fascinación con la música, con las películas, con el cine, con el teatro, pero una fascinación seria. Mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí al teatro de chiquitas y te puedo decir que vi El Mago de Oz unas 10 veces, Vaselina unas 15, o sea, era una fascinerosa del teatro. Las películas, bueno, yo me pasaba viendo películas, íbamos al videocentro. Ya delaté durísimo mi edad, así mi generación. Íbamos a rentar películas, ¿no? Y yo veía todo, todo me gustaba. Em, y luego, por supuesto, que hacía mis conciertos en mi casa sola, ponía cojines como a manera de público y ponía mi música favorita y un espejo y me armaba mis conciertos. Por ahí mi mamá se escondía y grababa ahí mis locuras porque no quería que nadie me viera en ese momento más que mi público de cojines. Y nada, pues siempre tuve una fascinación con el escenario, con la ficción, con el espectáculo, con el maquillaje, con el vestuario, con la posibilidad de ser otro, ¿no? De caminar en los zapatos de otro personaje completamente distinto a mí. Y pues bueno, por supuesto que en la secundaria participaba en todas las obras de teatro que se hacían o en los concursos de talento, de canto. Y finalmente, bueno, se me atravesó la escuela de actuación en un momento crucial en la vida y dije, aquí es. La mayor parte de los maestros eran maestros de teatro y sí hacíamos muchas obras de teatro en la escuela. Por otro lado, también la escuela tenía pues una conexión muy fuerte a la televisión, entonces también había la posibilidad de estar estudiando e ir a hacer cosas en la tele, que es bastante formativo trabajar en la televisión. O sea, la gente dice, no, las telenovelas o los unitarios o esto o aquello, pero pues se requiere la misma disciplina para hacer una obra de teatro de Shakespeare que para hacer una telenovela, ¿sabes? O sea, el nivel de disciplina, de compromiso, de preparación eh, es similar, ¿no? O sea, sí se requiere de un rigor. Entonces, bueno, mis pininos fueron teatro y por ahí una telenovela y algunos programas unitarios en Televisión Azteca. También, a la vez de que hacía teatro independiente, también me metí a hacer cine experimental, ¿no? Ya avanzando más, que era más mi onda. Y por el otro lado ya había también probado lo que era trabajar en la televisión, en donde había pues más dinero, ¿no? Y dije, bueno, esto se puede campechanear, ¿no? Como decíamos hace rato, unas cosas para el gusto y otras para el gasto. Y entonces dije, bueno, pues algunas cosas las haré aquí, ¿no? Y otras las haré acá, en las cosas que me interesan, en mi búsqueda personal, artística, creativa, espiritual, como le quieras decir. Y por el otro lado, la parte del oficio del actor en la televisión o en el cine o en las partes, digamos, comerciales del medio, ¿no? Entonces sí, en un momento dije, claro, puedo estar haciendo eh, proyectos experimentales, independientes, alternativos, y también lo puedo combinar con la otra parte, ¿no? Y tú personalmente, como artista, ¿qué encontrabas en una cosa y qué encontrabas en otra? A mí me encantan las familias que se hacen en los proyectos de ficción. Y la televisión, por ejemplo, el cine, y el teatro, bueno, pues todo tiene, pero la televisión es que es una convivencia de tantas horas y de tantos meses que se vuelve muy divertido. Yo los proyectos que he hecho en televisión me lo he pasado increíble.
Tengo amistades que he hecho en estos proyectos que mantengo hasta el día de hoy y es verdaderamente divertido. Hay una, hay una ligereza también del trabajo, digamos, en una telenovela, que también da espacio mucho a estar relajado, ¿no? A divertirse, a pasársela bien, ¿no? Y en los independientes que encuentres. En los independientes, bueno, una búsqueda mucho más profunda, ¿no? Una búsqueda adentro, una preparación también muchísimo más exhaustiva, ¿no? Desde ver documentales, desde leer poesía, novelas, libros de historia, ir a ver películas, incluso viajar a lugares en donde suceden cosas que tienen que ver con el personaje, con la historia. O sea, ya te involucras no solo con tu personaje, sino también con toda la historia, la película, el corto, lo que vayas a hacer. Em, por ejemplo, cuando filmé Casi Divas, la segunda película de Isa López, no sé si vieron esa película, fue uno de los primeros personajes que hice en donde hacía a, a un personaje trans. Todavía no eran eh, eso fue hace muchos años. No habían realmente personajes de esa naturaleza en el cine. Era una comedia o un dramedy, ¿no? Para Columbia Pictures. Era una película comercial con un personaje que me tocó hacer a mí, que era la Yesenia, que era una chica trans. Y tuvimos con Isa López un trabajo súper exhaustivo de investigación. Y entonces me tocó ir al Spartacus, no sé si ubican ese antro en esa, en personaje, en personaje, ajá. Me fui a meter ahí, acompañada obviamente de algunas personas, pero a ver qué tanto pegaba lo que yo estaba haciendo, ¿no? No, hombre, tuve que salir corriendo como a las 3 horas porque ya no me querían dejar salir y me andaban invitando a miles de cosas. Pero bueno, desde cantar a Lucerito, ¿no? Porque le encantaba el personaje, le encantaba Lucerito y le encantaba Dulce y le encantaba Yuri y Daniela Romo y era este personaje estrambótico de Nesa, pero que estaba concursando para quedarse con un papel en una telenovela, un reality, ¿no? No, era la historia de la película. Y ensayábamos en casa de Isa López horas y nos moríamos de la risa y luego regresábamos de la risa y nos clavábamos y luego nos hacíamos confesiones y llorábamos y al final lo tratábamos de llevar hacia los personajes. Entonces fue un proceso, una película comercial, digamos, o de estudio, pero con un proceso muy clavado, muy profundo, donde leímos, fuimos al Spartacus, hicimos nos probamos pelucas, cosas en el cuerpo, de todo tipo para enseñar y no enseñar cosas. Trabajamos con un coach de acento, de voz, para poder llegar al personaje, ¿no? Entonces, no sé, también supongo que depende de los directores, qué tan clavados sean, ¿no? Y qué tanto estén dispuestos a echarse a la profundidad del proceso para crear los personajes. Y finalmente, bueno, esa película se volvió un referente para la comunidad gay muy importante en México, ¿no? Y en otros lugares de Latinoamérica. Todavía de repente voy por la calle y Yesenia, tú me cambiaste la vida cuando yo vi Casi Vivas, es que gracias. Todavía hay gente que me ve en la calle y me da las gracias por ese personaje, ¿no? Yo soy muy clavada, muy. Y el teatro a mí me fascina, obviamente, porque te da la oportunidad de irte al infinito y más allá. También, obviamente, como
les decía hace un momento, depende mucho de los directores con los que trabajes. Yo he tenido la fortuna de trabajar con directores increíbles, también muy, muy rigurosos y con una búsqueda también, ¿no? Humana, muy, 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 muy profunda y muy seria. Y los procesos en el teatro son increíbles, ¿no? El intercambio, obviamente también pues por la naturaleza del teatro y la escritura, ¿no? La dramaturgia, también es un tipo de escritura que va más allá, ¿no? Profundiza más. Bueno, en el tipo de teatro que he hecho hasta ahorita. Em, y el proceso en el teatro, el ensayo, la prueba y error, el poder traer a los ensayos desde un poema hasta una carta que te escribió una amiga en quinto de primaria, que tiene que ver con esto, o traer una cosita que te encontraste tirada en la calle y eso volverlo un símbolo de la ficción, de la obra que estás tratando. A mí me fascinan los procesos teatrales, me encantan, porque vas descubriendo y tienes el tiempo, ¿no? Que muchas veces en el cine no pasa. Muchas veces en la tele no hay oportunidad de tomarse el tiempo para descubrir, para probar y decir, híjole, por aquí sí, por aquí no, ya probé esto, no me gustó, vamos a regresar. Muchas veces en el cine, en la tele no hay esa posibilidad, pero en el teatro sí. Y la mística del teatro es otra cosa, definitivamente, ¿no? Eh, y sí, también los directores de teatro pues son gente también muy, muy, muy profunda, que dejan unas tareas luego para investigar cosas y echarse clavados pues desde en la Biblia, ¿no? Hasta Shakespeare, pasando por José Agustín, ¿no? Y Juan Gabriel. Y de pronto puedes tener esos 4 elementos en una obra de teatro para investigar, ¿no? Y es algo que a mí me parece divino, divino. Qué buen viaje, la Biblia, Y hablabas de esos procesos y hablabas de diferentes directores, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es el proceso de encontrar un personaje? Fíjate que depende del personaje. Ya a estas alturas de mi carrera, no tengo como que una fórmula que le aplico a todos los personajes siempre. Depende de dónde venga el personaje, depende de qué formato estemos trabajando. Son diferentes las formas en las que me aproximo. Por ejemplo, sucede mucho en el cine o en la televisión que te castean por tu tipo. Y entonces no, si el tono si la película es una película realista, naturalista, no quieren que hagas, que seas tú, ¿no? Entonces, de pronto, pues agarras al personaje y dices, bueno, yo, Daniela, bajo estas circunstancias, y esa es la búsqueda, ¿no? Ese es el surcido que vas haciendo, el tejido, el bordado. Si me llaman para hacer un personaje que es de carácter, ¿no? En donde quieren que construya un personaje, entonces el camino es otro, ¿no? Por ejemplo, hice una película increíblemente potente que se llama 8 de cada 10, con Sergio Umansky, escrita y dirigida por Sergio Umansky, en donde tenía yo que hacer a un personaje en donde llevaba yo prótesis en la cara porque era una mujer que estaba deforme porque el marido la quemaba con cosas, la golpeaba. Entonces era una mujer que estaba chueca por tantos golpes, que tenía muchas cicatrices, que tenía muchas deformidades en la cara, en el cuerpo, quemadas, etcétera. Y ese personaje estaba basado en una persona que conocimos y teníamos videos de algunas entrevistas que pudimos hacer con ella. Entonces, ese regalo fue, bueno, para mí un regalo invaluable porque me eché horas y horas y horas de analizarla, de copiarla, de igualar su tono de voz, o sea, de tratar de meterme en ella
o meterla a ella en mí, ¿no? Su gestualidad, te digo, su voz, su tono de voz, su forma de expresarse, su entonación, porque además esta chica, este personaje venía, vamos a decir, de Latinoamérica, ¿no? Desde Sudamérica. Eh, Ella había nacido en Venezuela, pero después la habían traficado a diferentes países hasta llegar a México y había terminado viviendo con su traficante que se convirtió en su esposo y el papá de sus hijos en Tijuana, y ella logra escaparse y viene a México a buscar que le ayuden a recuperar a sus hijos y que le den una forma de identificarse, porque no tenía ni un papel, nada, ni un acta de nacimiento, ni un pasaporte. ¿Qué más quisieras? Un pasaporte, bueno. Y nadie le ayuda, ¿no? Entonces ese personaje, por ejemplo, implicaba otra forma de construcción. Entonces, depende de los personajes. ¿Sientes que cuando construyes un personaje y llegas a él y lo tienes muy claro, ya después, más allá del guión, podrían seguirte poniendo en situaciones o en escenas y tú podrías seguir desarrollando ese personaje? Sí, Sí. sí, totalmente. Sería como una clave decir, el personaje ya lo tengo, que podría vivir a través de él. 100%. Incluso tengo que tener cuidado porque en el caso del personaje de 8 de cada 10, a veces se me salen ciertos gestos que se me quedaron muy adentro, que de pronto se me salen en otros proyectos que no tienen nada que ver, Claro, ajá. ¿no? Y digo, no, pero por favor regálenme otra, porque se me salió una sonrisa o una forma de decir una cosa que pertenece a Citlali. Por ejemplo, también me pasa con Yesenia, ¿no? Habían pues muchas expresiones y cosas que hizo Yesenia, que le construimos a Yesenia para la película, que hasta la fecha tengo expresiones y palabras de Yesenia que las uso en la vida. Ya deja tú en la ficción, no, ya no se me salen, en la ficción no se me salen, pero en la vida, ¿no? De expresiones que se me quedaron de Yesenia que todavía las uso hoy. Pero te voy a poner otro ejemplo. Yo hice la obra de La Tequilera, que fue un proyecto que levanté yo, que produje yo, un musicalito de cámara dirigido por Toño Serrano, escrito por Jimena Escalante, que hablábamos hace rato de ella, mi dramaturga fetiche. Y pues realmente material de Lucha Reyes, como verla a ella en una entrevista, en donde pudieras decir, a ver, la voy a estudiar, había muy poquito material. Habían algunas películas de la época de la época de oro del cine mexicano, pero donde ella estaba haciendo personajes, ¿no? No las he visto. Entonces fue, y bueno, y Lucha Reyes y yo no nos parecemos físicamente nada, ¿no? No había no hubo un proceso de caracterización en ese sentido, sino más bien fue el espíritu, Invocación. la energía de Lucha, la que integré en mí, ¿no? Y bueno, había obviamente la parte de la época que eso ayudaba también pues a caracterizar los vestidos de eran los 30, 40, ¿no? Pero ahí la construcción también vino desde otro lugar, que era más bien todos los demonios que habitaban la Lucha, de los que sí teníamos información por entrevistas que ella había dado en periódicos, de gente que conocimos que estuvo cerca de ella, ¿no? Que tuvimos oportunidad de hablar, que te contaban, no, pues es que era una mujer que pues luchó mucho tiempo con el alcoholismo y la soledad y era como adicta al amor, ¿no? O sea, ella tenía una necesidad de que la quisieran aunque la maltrataran, ¿no? Y tenía una mamá que era tremenda, ¿no? Yo digo que el antagonista por excelencia, ¿no? De Lucha Reyes fue su mamá, que era un demonio, que además nunca la dejó en paz, y eso también le daba al personaje una energía muy particular, ¿no? De tener una mamá maltratadora y tremenda. Y de eso sí teníamos información. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Lucha Reyes, la construcción del personaje venía más de esa energía de Lucha y de sus demonios que había que abrazar y hacerles cariñitos para que no te mordieran, ¿no? Lejos de la caracterización física, ¿no?
Y en tu día a día, durante ese tipo de rodajes, ¿qué haces? O sea, sales del set y en lo que vas a tu casa, ¿hay alguna forma en la que te desprendas un poco de esa energía o la cargas felizmente? O cómo es un poco ese proceso durante la filmación con personajes así de fuertes? Fíjate que también hay proyectos y hay proyectos y hay personajes y hay personajes. Por ejemplo, con Lucha, la obra de La Tequilera, terminaba de una forma muy tremenda, muy, muy tremenda, en una pelea muy fuerte, un encuentro muy fuerte con la madre donde se decían unas cosas horribles. Y terminaba la obra y yo me tenía que poner en un rincón a llorar. O sea, la verdad. O sea, me tenía que meter un ratito en un rincón y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar. Y a veces me echaba 10, 15 minutos de una llorada, pero para poder llegar a mi casa y ver a mi esposo y a mi hijo y estar normal, ¿no? Medio normal, porque sí salía de esas funciones bastante tocada. Me pasa, por ejemplo, ahorita hice una serie en donde hacía un personaje que todo el mundo odiaba. Era un personaje que le caía, nadie la quería a este personaje, pero ella estaba en una posición, este personaje es un personaje en una posición de poder en un hospital. Pero todo el mundo la odia. Y era una carga bien fuerte. Y si llegaba yo de pronto, salía del set, me iba a mi casa o me iba a comer y me sentía triste. Me sentía como, qué raro es ser el personaje que en la ficción todo el mundo detesta, ¿no? Fíjate que de repente me daba medio paranoia. Me ponía un poquito paranoica porque llegaba a maquillaje y con mis compañeros actores de pronto decía, ay, ¿no será que sí les caigo mal? ¿No? Daniela, no el personaje. ¿No será que...? O sea, empezaba a alucinar. Esa energía que se daba en la ficción en donde nadie me quería, de pronto sí se transminaba a mi persona y empezaba yo de pronto a decir, ay, me veo feo, ¿no? O como que estaban hablando de algo y llegué yo y se quedaron callados. ¿Sabes? Como que me empezaba a entrar en paranoia. Ya después dije, salte de ahí, ¿no? No es cierto. Pero ciertamente era la energía del personaje y de lo que pasaba en la ficción que me tenía un poco de pronto en me hacía entrar en esos estados paranoides, ¿no? O sea, sí hay en mí una cierta grieta por donde se meten las energías y las cosas de los personajes que tengo que tener mucha conciencia de dejar. Han habido otros personajes, como por ejemplo Yesenia, que pues era una gozadera tremenda, y yo llegaba a mi casa después de estar 12, 13 horas en el set y llegaba a mi casa feliz. Más bien lo que tenía ganas era de irme al Espartacus a bailar, Claro, y sería a seguir. permite quedarse un poco más. Sí, sí, sí. O sea, con Yesenia, pues era más bien, era otra energía, ¿no? Y obviamente sé que hay una forma en la que cortas, ¿no? O sea, se acaba la jornada de trabajo o se acaba la función y cortas, ¿no? O sea, ¡pum! Hay técnicas, hay formas de decir, este es el personaje, aquí se queda. Lo puedes hacer hasta simbólicamente quitándote una pulserita que te pusiste o te quitas el zapato y dices, con esto, aquí te dejo, ¿no? Aquí te dejo personaje. Y tan tan. Hay gente que tiene una habilidad maravillosa para hacerlo y no tiene problema. Y algunos actores con algunos personajes nos quedamos un poquito enganchados. Tienes como te digo, con La Tequilera yo necesitaba echarme mis minutitos de llorada para poder decir, bueno, ya, me voy a mi casa, me voy a Daniela, ya regresó, ya estoy aquí, estoy en la vida, estoy normal, ¿no? Pero pues iba dependiendo de qué tanto también te pegue, qué botones te toquen los personajes. Y cuando tú eres la productora, cuando tú creas el proyecto, ¿cómo es tu proceso? Pues fíjate que va cambiando, depende en qué momento de la vida estés, ¿no? Cuando hicimos 8 cada 10, en donde también fungí como productora, eh, era este momento en donde estaba saliendo Enrique Peña Nieto
Era un momento de una algidez tremenda, todo el mundo estaba harto y había una como en mí y en el director Sergio Umansky como una necesidad de hablar de de este gaslighting que se nos estaba haciendo a los mexicanos con respecto a, pero todo está bien, pero ¿de qué hablan, no? Y acaba de pasar lo de los estudiantes de Ayotzinapa y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, el interés en mí y en Sergio, que hicimos una dupla para hacer esta película, tenía que ver con hablar de este caso, de este hombre al que le asesinan al hijo. Y pues claro, como pertenecen a las clases desfavorecidas o menos favorecidas, nadie los pela, ¿no? Ni los pelucean, los tienen esperando horas, no tienen acceso a un abogado, no tienen dinero para comprar a la ley, el Ministerio Público, etcétera. Y entonces, pues, eso combinado con el ambiente político y todo, había una necesidad de contar esa historia, que por cierto es una historia real que una persona nos platicó y decidimos hacer la película. Digo, finalmente, esta persona que nos platicó la historia desapareció antes de contarnos el final. Ya no supimos si el final que nosotros, bueno, que Sergio escribió, él se lo tuvo que inventar, porque esta persona nos contó hasta cierto punto, él era el papá, esta persona que conocimos, y desapareció antes de contarnos el final. Ya no supimos si había agarrado a los culpables o no. Entonces tuvimos ahí nosotros que tomarnos una licencia poética para terminar la película, que también está bien, ¿no? Es una película que está basada en un hecho real, pero finalmente pues es una ficción, ¿no? Es con Noé Hernández, ¿no? Con Noé Hernández, que se ganó el Ariel, Ganó el por Ariel supuesto, por esa. por ese personaje. Ay, wow, increíble actor, Noé Hernández. Y luego, bueno, como productora, ahorita acabo de terminar también de una película, la nueva película de Sergio Umansky, que volvimos también a juntarnos, y es una cosa completamente distinta. No es un coming of age y una historia de un padre y un hijo en los 80s, en el seno de una familia judía mexicana. eh, y es este niño que pues está dejando de ser niño y tiene una relación muy difícil con su padre. Y es una película preciosa que creo que trata de un tema universal, ¿no? En donde descubrimos que nuestros papás también pueden ser crueles con nosotros y que también eh, dejan de ser nuestros ídolos, ¿no? En un momento, en la adolescencia. Y bueno, se trata de muchas cosas. Ya la van a ver la película ahora que salga, pero pues es otra cosa, ¿no? Y a mí me encantó el guión cuando lo leí. Dije, esta película es una película que va a trascender fronteras, ¿no? Va a ser una película universal porque está hablando justo de un tema que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida, que es la ruptura con la figura paterna de cuando eres chiquito y es tu ídolo, tu papá, a la figura paterna exigente, castigadora, cruel a ratos, avasalladora cuando empiezas a crecer y que te está tratando de hacer un hombre de bien, ¿no? A lo mejor a veces con los métodos equivocados. Entonces, bueno, La Tequilera, por ejemplo, pues a mí me encantan esa también es una obra que yo produje porque es un personaje que me fascina desde chiquita. Lucha Reyes la descubrí en un concurso de talentos en la escuela y dije, yo quiero cantar una canción de Lucha Reyes. Y mi mamá me decía, Daniela, pero tienes 9 años, esa mujer canta cosas de alcoholismo y de amores, ¿no? No me importa, yo quiero cantar La Tequilera. Por supuesto que no gané nada, las maestras estaban así viéndome cantar eso, sigo diciendo, ok, bien hecho, mamá, deberías de cantar a tu hijo una canción de una alcohólica, ¿no? Pero bueno, tengo todavía el cassette con el que ensayé, ese mi numerito, todavía lo tengo ahí guardado de recuerdo.
Y era un personaje que me fascinaba, ¿no? Ya más grande, pues, que leí su biografía y todo, decía, wow, es como nuestra Edith Piaf, ¿no? Una suerte de Edith Piaf, un personaje que rompió muchos esquemas en su época porque la música ranchera solamente la cantaban los hombres. Y Lucha Reyes fue la primera mujer que se atrevió a cantar ranchero. Y también, por cierto, una mujer que creó un personaje, que era el de la borrachita, el de la tequilera, que se subía a las mesas, se alzaba la falda, una especie de cabaret ranchero, hacía medio ella, y ese personaje después ya no la dejó, el de la borrachita, ¿no? Y la siguió hasta sus últimos días de vida, ¿no? Es un personaje que no se lo pudo quitar de encima. Que era un poco también, digo, vamos a hablar, me voy a salir un poco de tema, pero Kurt Cobain, que en alguna entrevista decía, bueno, vas creciendo y cuando escribí canciones a los 20 años, ¿no? Del teenage angst, ¿no? De pronto cumples 26 y la gente te ama por esas cosas deprimentes que escribiste a los 19, pero yo ya estoy en otro lugar y tengo que seguir cantando esas canciones que, ¿no? Qué difícil. Es como cómo te sacudes ese personaje, cómo evolucionas. Y hay gente que sí lo logra, ¿no? Vamos a ver a Radiohead, ¿no? Vamos a ver no sé, otros rockeros que escribieron cosas muy, muy tremendas de la angustia adolescente, etcétera, y que después van evolucionando y lo logran, ¿no? Pero aún así te piden volver a Es cierto que en la... O sea, aún así te quedas marcado y cada gran concierto, ¿no? En el catálogo te piden meter eso que dices que ya ni soy yo. Yo no quiero cantar eso. Sí, ¿no? Sí, creo que como músico todavía está más difícil, ¿no? O sea, como... O sea, como pones tu alma ahí, pero no sé, como actor, como director, como... Ahí la dejas y ya te vas al siguiente proyecto. ¿Y crees que hay un ¿No? Ya el sesgo? músico es como, pero a ver, Toca ya. regresa a 30 años a esa emoción, ¿no? Claro. Es como, no, ya, Uf. no, o sea, sí. Sí. Pero en ese punto, ¿crees que hay un sesgo o te haya pasado a ti que no, es que te quiero por ese personaje, pero tú ya ni eres, ni quieres, ser como tachada con ese? ¿Te ha pasado? Sí, por ejemplo, después de hacer Yesenia, me llovieron ofertas de personajes gays, ¿no? Lesbianas, etcétera. Y por ahí dije que no a muchos, ¿no? Porque tampoco me quería encasillar en ese tipo de personajes. Dije, "Bueno, aquí está muy fácil caer en..." Y hasta la fecha me buscan mucho para hacer personajes también porque pues tengo algo en mi personalidad, en mi carácter medio hombruno o no masculino, ¿no? Y bueno, si es un personaje que es profundo, interesante, tremendo, no le diría que no, para nada. Pero sí, después de hacer Yesenia me han buscado mucho para hacer personajes gays. Y a muchos les he dicho que no, para no encasillarse, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que más te inspira en este momento? Muchas cosas. No. La inspiración no la podría como que reducir a una sola cosa, pero estoy en constante búsqueda de inspiración, de cosas. Em, Siento que ahorita estamos viviendo en un mundo en donde la política se ha vuelto como una parte muy, o sea, tenemos la política muy metida en las conversaciones diarias, en la creación, y todo un poco también provocado por las redes sociales, ¿no? Es por este fenómeno tan raro que son las redes sociales, por un lado tan buenas y por otro lado tan negativas y tan eh, que nos hacen que nos perdamos. Siento que a mí me inspira mucho ahorita em, el futuro, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial, los robots. Me causa mucha curiosidad qué va a pasar con el afecto, ¿no? Em, que no se pierda el afecto, el contacto entre humanos, ¿no?
Entonces, bueno, de alguna forma podría decir que estoy ahorita, me inspira todo este tema del futurismo. Pero como desde la resistencia. Sí. Bueno, fíjate que te voy a decir, O la adaptación. No, yo siento que es inevitable el avance tecnológico, las innovaciones, la inteligencia artificial me parece una cosa maravillosa. No estoy para nada en contra de ella. De hecho, creo que en unos 10 años platiquemos de esto. A lo mejor ahorita va a afectar mucho el cine y la televisión. Bueno, ya tenemos actores creados totalmente con inteligencia artificial y creo que los humanos vamos a estar desesperados por ver humanos haciendo ficción y va a venir un regreso del teatro y de todas las artes escénicas en vivo con humanos. Va a haber una necesidad de conectar con eso, así como ahorita la gente no va al teatro y no va al cine porque lo ven en sus pantallas. En unos 10 años la gente va a estar desesperada por ver humanos hacerte sentir cosas, ¿no? Entonces, he estado reflexionando mucho sobre ese tema y teniendo mucho estas pláticas con colegas, actores, directores y todo. Y pues bueno, no hay que cerrarse a la inteligencia artificial, ¿no? Yo soy una de las primeras personas que digo, bienvenida, vamos a usarla para bien, vamos a aprovecharla, vamos a exprimirla. Y por otro lado, no abandonemos la parte artesanal, artística, humana de nuestro arte, ¿no? Porque va a regresar con todo. ¿Qué es la creatividad para ti? La creatividad. Ay, fíjate que yo creo que la creatividad es trabajo. O sea, estar sentado esperando a que te llegue la musa, ¿no? O a que te llegue el golpe de creatividad, me parece que está equivocado. Yo creo que la creatividad es algo que hay que trabajar todos los días, ¿no? Abrir lugares adentro de uno y afuera en el mundo, ¿no? O sea, la creatividad es estar a la búsqueda de inspiraciones, ¿no? De cosas que te inspiren, de cosas de pronto totalmente contrarias a tu burbuja, ¿no? Porque también vivimos, siento, en burbujas y en cámaras de eco, en donde estamos escuchando nuestras ideas repetidas por la gente con la que nos juntamos, que son afines a nosotros. Y yo hace algunos años dije, basta. Creo que fue durante el COVID, que dije, quiero escuchar a toda la gente con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Quiero oír todas las ideas más locas o todas las ideas que me parecían ridículas o todas las ideas que me parecen que he tachado de patéticas o de tal. No, ahora las quiero oír. Me quiero echar un clavado a todo ese otro mundo que tenía cancelado. Y descubrí que tenía más afinidad, que tenía una afinidad enorme con cosas que no me había dado chance de escuchar. Y eso me inspiró muchísimo, por ejemplo. Y dije, qué raro mundo en el que me ha tocado vivir, en donde sí se han hecho estos pequeños universos de gente que piensa igual y se reproducen las mismas ideas y las mismas, sí, ideas, creaciones, discursos, narrativas, y tenemos cancelada más de la mitad de otros universos que existen allá afuera porque es conservador, porque es de derecha, ¿no? O porque es esto, o porque es aquello. Y en el momento en el que te abres y te das chance de escuchar y de escuchar humanamente, bien, como se debe, te das cuenta que hay cosas maravillosas que no te estabas dando chance de que permearan tu creatividad, tu ser, que te inspiraran. Qué padre. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Muy bien, y esperemos vernos pronto con tu nueva peli. Sí, claro que sí. Ahí vienen cosas. Muchas gracias.